Hola, hola mis figuras digitales. El día de hoy les hablaré sobre uno de mis OCS favoritos, el cual es Maquiavelus. Antes de hablar sobre Maquiavelus, primero hablaré de su historia, para así tener un buen orden, y después hablar curiosidades de él. Comencemos entonces. Esta era la familia de Maquiavelus, antes conocido como David Rodger. Su nombre completo es David Rodgier Borges. David era un niño feliz, a pesar de los problemas que tenía diariamente. Siempre era alegre y pocas veces su madre lo veía llorar. Ella es la madre de David, Mónica Borges para ser específicos. Ella le hizo todo su atuendo colorido, porque David y ella comparten el mismo gusto por los payasos. De hecho, ella se basó en uno de los dibujos de su hijo para hacer su disfraz de payaso. Y siguiendo con la familia. Ahora aquí tenemos a su negligente padre, Rodgier Douglas. Él solía trabajar de chofer de trenes, pero un día lo despidieron de su trabajo por beber, mientras conducía, y por su culpa casi se estrella contra un importante miembro de su trabajo. Ahora que conocen un poco de esta triste familia, continuemos con David. David, como todos los días, tenía que aguantar las peleas de su madre y su padre. No podía hacer nada para que pararan de pelear, sería inútil intentarlo. Y como siempre, los ignoró y siguió con su día. Se preparó para ir a la escuela, desayunó y se fue, a pesar de que fuera un poco temprano para ir a la escuela. No le gustaba verlos pelear. David siempre aparentaba estar feliz, para que su madre no estuviera triste también. Él siempre se sentía triste todos los días, gracias a la impotencia que sentía al no poder hacer nada en la situación en la que él se encontraba. Empezó a generar depresión y por eso comenzó a odiar a su padre. No soportaba escuchar llorar a su mamá cuando terminaban de discutir. ¿Por qué sigo asistiendo a esto de todos modos? No aprendo nada, la única razón de por qué aún tenemos profesores es porque pagan bien. Nadie sabe enseñar nada, son unos incompetentes. David no era tan tonto para su edad. Era más listo que su madre, a pesar de tener 10. Pero aún siendo inteligente, a nadie le agradaba David. Lo veían como un bicho raro. Eso le importaba poco a David. Tenía mejores cosas con las cuales lidiar. Él sentía que algo no estaba bien, un presentimiento, que le decía que algo malo iba a pasar, algo que no sabía exactamente qué era. Sentía un cosquilleo en el cuerpo, y pensó que tal vez tendría que ver con su padre. Raro, ya que usualmente piensa más en su madre. Espero que solo sean los nervios. David estaba a unos pasos para entrar a su casa. Hoy solo es un día normal y un lugar normal, pensó David, antes de entrar, hasta que... ¡Wow! Terminaron de pelear más temprano. Me pregunto, ¿dónde estará Ma?
Mamá. Ella está. Rodger hizo que ella quedara así. La pelea de mamá y papá terminó. Pero tuvo una respuesta de por qué terminó temprano. David se quedó en shock y pensó que Rodger había matado a su madre, lo único que tenía. Pensó que ya no había esperanza. Ya no tenía sentido continuar. ¿Qué sentido tiene continuar viviendo si ya no tengo a la única persona que amaba? Ya no quiero seguir viviendo. Pero debo vengar a mi madre. Seguro encontraré algo útil por aquí. David fue rápidamente al cuarto de sus padres y encontró un libro. David al instante sabía qué uso darle. David reconoció las texturas del libro, el olor a tierra, las páginas con símbolos raros, ya sabía de qué era. Así que David puso manos a la obra y comenzó su suicidio. Pensó en matar a su padre y para lograrlo tenía que tomar medidas drásticas y tétricas. Que comience, el sanguinario. David comenzó su trato con Satanás. Su madre no merecía ese destino, así que David planeó el destino de su padre, el cual sería horrible y doloroso. Pero tenía su precio. No se pueden hacer tratos si no hay sangre en el proceso. Rodger volvió del bar esa noche, despreocupado por lo que había hecho. Solo volvió porque se le había acabado el dinero para comprar alcohol. Pobre mosquita. La madre de David había salido de su casa para tomar aire y desestresarse por la discusión que tuvo. A Rodger le importó poco que no estuviera Mónica, solo quería ir al baño y nada más. Y de repente todo se apagó, las luces se apagaron, de la nada y sin razón. Rodger pasó como si nada y vio que la única luz encendida era la del baño. Pero olía un poco raro y lo más extraño era que se podía escuchar que habían moscas dentro.
Rodier quedó horrorizado con tal escena. No esperaba verlo aparentemente muerto en el suelo junto a su libro. Se quedó en shock por unos segundos, hasta que comenzó a sentir más frío de lo normal. Más frío del que debería sentir. Muy frío. ¡Muere! Mónica llegó un tanto tarde a casa porque necesitaba sentirse mejor. Necesitaba un descanso para poder pensar claramente y no sentirse tan mal. Y antes de irse a dormir, fue a revisar que su hijo ya estuviera dormido. Pero él no estaba en su habitación. Eso le pareció raro, ya que normalmente él debía estar dormido antes de las 10. Hasta que comenzó a oler algo raro. Y se encontró con lo que vio Rodier. Mónica se sintió horrible en ese momento. No podía creer lo que estaba viendo. Ella pensó que Rodier había matado a su hijo. Y se sintió como una pésima madre por no haber estado ahí para ayudarlo. Cuando Mónica se sintió ligeramente mejor, fue directamente a reportar el caso a la policía, para que de esa manera la ayudaran a encontrar al supuesto asesino de su hijo. ¿Quién sabe dónde estará? Pasaron 6 días desde que hizo el reporte. Aún no se sabía sobre el paradero de Rodier. Y para Mónica, habían más preguntas que respuestas.
Ella seguía sin saber si su hijo David se había quitado la vida, o si su mal padre lo asesinó. ¿Por qué me desmayé por tanto tiempo? ¿Por qué David no trató de despertarla o ayudarla? Hasta que sus pensamientos fueron interrumpidos cuando tocaron a su puerta. Buenas tardes, señorita Mónica. Mis compañeros y yo hemos dado finalmente con el paradero de su marido. Pero lo encontramos de una manera, digamos, particular. Para que pueda entenderme mejor, observe detenidamente esta fotografía. Mónica siguió la indicación del oficial y prestó atención a la fotografía. No terminaba de entender qué era lo que estaba viendo, hasta que se percató de algo. Se dio cuenta que lo que estaba viendo era el estado actual de Rodger, el cual ya había muerto ahí esos 6 días. Un destino trágico y drástico. Fue bastante inesperado para Mónica. Aunque a Mónica le dio alivio saber qué le pasó, aún así se perturbó con tal escena. Pero a todo esto, ¿qué pasó con David? Cuando David acabó con Rodger, sabía que no podía dejar el cadáver a plena vista. Así que lo dejó en un bosque que estaba cerca de su casa. Y así Maquiavelus emprendió su viaje. No tenía idea de a dónde iría. Lo único que le quedaba era deambular por ahí, hasta encontrar una nueva familia. Esperemos que todo salga bien. Bastante dramático, ¿cierto? Y como te había dicho, te contaré un par de curiosidades de Maquiavelus. Empezando por, las manos flotantes que tiene Maquiavelus tienen nombre. La mano izquierda se llama Russell, y la derecha Dassel. Para diferenciarlos un poco, ¿por qué son idénticos? Por si aún tenías la duda. El color favorito de Maquiavelus es el negro y los tonos grises. ¿Pensaste que iba a decir azul, cierto? Bueno, a Maquiavelus le queda bien el azul. Si su atuendo fuera negro sería más aburrido y no sería tan llamativo como lo es el azul. Y ya que hablamos de azul, el uniforme azul que usa David es porque él es del Reino Unido. Por si te lo preguntabas. Otra pregunta que probablemente te hiciste al ver a Maquiavelus fue: ¿Maquiavelus es un demonio, una entidad o un poltergeist? Un demonio, ya que él demostró tener habilidades las cuales no son muy normales que digamos, y aparte de eso, son mayormente destructivos, pero no son usados para hacer el mal. Y por último, pero no menos importante, Maquiavelus tiene la capacidad de modificar su rostro a su gusto. Y eso quiere decir que puede hacer cosas como las que se mostró anteriormente.
Espero que te haya gustado este video. Me esforcé muchísimo haciéndolo. Y pequeño aviso, Magnificent Madness Co. fue lamentablemente cancelado por problemas personales. Pero no se preocupen, aún tengo cosas que mostrarles que subiré próximamente al canal y a TikTok. En fin, denme me gusta y suscríbanse, si es que les da la gana. Me despido, y nos vemos hasta la próxima. Chao chao mis corazones de lavadora.